Bienvenidos. Esto es UMA Podcast. Bienvenidos a UMA Podcast Entrevistas. Yo soy Gabriela Jiménez de la Riva y lo que vais a escuchar a continuación es la entrevista correspondiente al capítulo 2 de la serie Buscando a Robert Boyd. Debemos la producción de esta serie de entrevistas al Servicio de Publicaciones y Divulgación Científica del Vicerrectorado de Investigación de la Universidad de Málaga, con la colaboración de la Fundación Española de Ciencia y Tecnología. Estamos con la profesora Amparo Quiles Faz, profesora titular de Literatura Española en el Departamento de Filología Hispánica de la Universidad de Málaga. Amparo nos va a hablar sobre algunos aspectos de la historia de Torrijos y Boyd, como pueden ser la convivencia entre la comunidad británica y la comunidad malagueña en el siglo XIX, cuando ocurre el alzamiento. En Málaga, a principios del siglo XIX, desde finales incluso del XVIII, han estado llegando de manera recurrente familias extranjeras, británicas, francesas, prusianas, de muchos puntos de Europa, y han establecido en nuestra costa comercios y negocios. De hecho, muchas de las obras de la modernidad de Málaga se deben precisamente a esa burguesía extranjera que se forma en torno al comercio y a la industrialización. Así que de modo que cuando ocurre el alzamiento de Torrijos, en Málaga había una red extranjera muy nutrida. De este modo, Amparo, ¿nos puedes explicar algo de cómo eran las relaciones entre esa comunidad, específicamente la británica, con la malagueña, donde, por ejemplo, pues estaba inserto el cónsul William Mark, ¿no? Muy bien, muchas gracias en primer lugar por abrir los micrófonos de la UMA a los investigadores, ¿no? Y también docentes al tiempo. Muchísimas gracias. Pues bien, ¿cómo eran las relaciones? Pues por lo que conocemos por los textos literarios, los textos de los viajeros, eran unas relaciones fluidas. Claro, estamos hablando de la alta burguesía local, pues como los Clement, los Heredia, los Loring, los Larios, todos, que además vivían todos en el eje de la Alameda, o los Oyarzábal, que también lo hemos visto, y tenían y mantenían relaciones de sociedad, de convivencia, de matrimonio, de hermandad, los veranos también en Carratraca, que eso está también documentado. Entonces era el núcleo social, la alta clase, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos el testimonio de cuando se produce el entierro del cónsul británico, William Mark, o Guillermo Mark, como le ponen en muchas de las crónicas. Aquí le llaman Guillermo, no William. Como don Geraldo, en vez de don Gerald, don Geraldo, ¿no? Todo. Aquí rápidamente pasaba a ser don Guillermo, ¿no? Entonces, comentaros que cuando fallece el cónsul británico, muy respetado por la colonia, que fue el quien fundó además el cementerio inglés, tenemos el testimonio del clérigo Tomás Jebary, quien ofició el responso por el cónsul británico. Y decía: una nota triste pesaba sobre la comunidad británica de Málaga por la muerte del señor Mark, antiguo cónsul y padre del cónsul actual. Era un hombre merecidamente respetado en todos los sectores, cualesquiera que fuesen las tendencias políticas o religiosas de estos. Me dijeron que los españoles no habían visto nunca una ceremonia similar y que incluso se escandalizarían de ella. Pero yo estaba resuelto, en lo que de mí dependiera, de que este valioso hijo de la Iglesia fuese debidamente honrado en sus funerales. Los españoles son aficionados a presenciar los entierros. En esta ocasión se echaron a la calle. El cadáver había sido amortajado con el traje consular, con asistencia de diversos cónsules que encabezaron la comitiva. Seguían al cuerpo consular hasta 300 o 400 personas respetablemente vestidas, entre las que se contaban un par de sacerdotes católicos. Yo me incorporé en el lugar donde se despidió el duelo y se inició la conducción propiamente dicha, oficiando el servicio hasta el final, sin ser interrumpido en ningún momento, antes bien, gozando de la mayor atención por parte de todos los presentes.
Bueno, y hay que decir que la familia de William Mark, que llega a Málaga en 1817, no es hasta 1824 cuando lo nombran cónsul de Granada. Y bueno, esto ocurre, lo que tú estás contando, ocurre ya 32 años después, los funerales de William Mark. Pero bueno, con ello se ve cómo habían ya tejido unas relaciones muy fuertes con la ciudad de Málaga, ¿no? Por ejemplo, en el 1862, esto ya es muerto William Mark, pero hay una reseña en el folletín del Imparcial de un baile de trajes en la Casa Clemens, en la que, bueno, pues acude Penrose Mark, su esposa, su hija y toda esa sociedad. Hay una serie de tradiciones, de costumbres que son más bien de influencia británica, ¿no? Que sí que llegan a Málaga gracias a todas estas personas. La influencia británica efectivamente se dejó ver, ¿eh? Y así se anotaba en la prensa local en numerosos aspectos cotidianos, sociales, culturales, alimenticios, recreativos y deportivos, ¿no? Y en este hilo tenemos, en esta línea, las palabras de Pascual de Gallangos, un arabista y bibliófilo sevillano, que casado con Fanny Rebel, una chica británica, protestante, también ejemplo de matrimonio mixto, algo muy común en la época, pues estuvieron destinados en Málaga en agosto de 1830 y en las cartas de él decía sobre estas costumbres británicas o sajonas. Escribía en una fecha del 1 de agosto, repito, de 1830. Esta mañana he paseado a caballo sobre un buen caballo francés. La mañana estaba bastante fresca. Más adelante sigue diciendo, todas las mañanas voy a las 6 con el hijo del cónsul inglés a bañarme en el mar y además tomo de cuando en cuando en casa baños fríos. ¿Cree usted que este es el único medio para poder resistir el inmenso calor que hace? Sí, no, además aquí hay que recordar que en ese momento en España todavía no existía esta costumbre para nada, ¿no? De tomar baños de mar ni baños de olas, ¿no? Como se le llama en ese momento. Sí. Esto es una cosa que, bueno, en España se empieza a adoptar a partir de los años 40, ¿no? Siempre se dice que cuando Isabel II empieza a ocurrir por razones médicas, por consejo médico, a las playas del Sardinero en Santander. Y bueno, y ya pues sí que afianza esa costumbre entre la burguesía, especialmente la madrileña, que sale de Madrid para ir a esas zonas de costa. Aquí en Málaga, de todos modos, no será hasta finales del 19, ¿no?, donde ya se asiente esta costumbre de tomar baños de mar en balnearios, por ejemplo, como el Apolo, Diana, La Estrella. Aunque, bueno, de todos modos también se harán establecimientos, no directamente en el mar, ¿no?, como parece ser que hacían Penrose Mark y Pascual Gallangos, ¿no? Sí, tanto lo de bañarse en el mar como lo de montar a caballo, que también otra cita que montaban a caballo por las playas, son deportes al aire libre muy británicos, ¿no? De hecho, la alta burguesía local vivía, y eso no lo dije yo, creo que fue Subirón, si no recuerdo mal, vivía de espaldas al mar. Sí, esto se ha dicho de Málaga mucho. Claro, ¿no? Es que si nos fijamos todavía en las casas que quedan entre el Paseo de Sancha y el Paseo Marítimo, la zona de las cocheras es hacia el mar. Las portadas, las entradas principales dan al Paseo de Sancha. Están hacia el paseo, claro. Porque la burguesía, creo que fue Subirón o Blasco, decía, la burguesía malagueña siempre ha vivido de espaldas al mar. Quien iba a la Caleta y a las playas de la Caleta a disfrutar era la clase popular, que bajaba en el día 17 de enero, el de las hogueras de San Antón, a lo que una tradición que se llama apelar la pezuña, que era a comer sardina, bueno, también de cerdo, porque era San Antón, la matanza, en los chiringuitos que había, entonces eran chamizos, ventorrillos, que se le llamaba. Sí, por supuesto, todo eso nace de las moragas, ¿no? La gente popular, y está documentado, bajaba por el Camino Nuevo, desde los barrios de la Victoria a los barrios populares, con sus guitarras, sus avíos, y pasaban la noche en las playas. La burguesía, ¿no? Por supuesto. Entonces, sí, ¿no? Yo no sé si se bañaban o no, los malengos sí de toda la vida, pero la clase alta no se ha metido en el mar, salvo esto ya de influencia británica, como tenemos el caso de Gallangos, ¿no? Una zona donde sí se realizaban y era muy, muy común el tomar las aguas era la zona de Carratraca, ¿no?, donde existía el balneario de Carratraca, que, bueno, como tú bien me contabas, Amparo, era una zona además también de reunión social y era uno de los centros casi, bueno, pues sociales, culturales del momento. Sí, de hecho, decía un periodista, que Málaga no se halla en Málaga. Esto en el mes de junio lo decía José Carlos Bruna, periodista gaditano y afincado en Málaga.
en el siglo pasado, y decía, Málaga no se halla en Málaga, se halla bajo la influencia sulfurosa de Carratraca. Y efectivamente retomamos otra vez a Gallango, quien en 1830 en esas cartas decía, a 2 leguas de aquí hay un pueblo que llaman Carratraca, donde hay unos baños minerales muy fríos y que son muy buenos y muy tónicos para los nervios. O sea, ya en 1830, porque todo el que venía a Málaga, de esta alta clase, solía de junio a septiembre visitar los famosos baños de Carratraca. Fíjate, además de junio a septiembre, que es el verano, se iba a tomar agua dulce, ¿no? No a tomar agua salada, es curioso. Claro, porque eran baños terapéuticos, fíjate, tónicos para los nervios y multitud de enfermedades y tratados de medicina y del valor terapéutico de los baños de Carratraca. Y a estos baños malagueños, y ahí unimos, gracias a Carratraca, a estos baños malagueños acudió el poeta romántico José de Espronceda, tal y como Juan Valera, el gabrense Juan Valera, decía, aunque muy niño todavía trabé amistad en Málaga y en los baños de Carratraca con Espronceda, pues entonces era amigo de mi hermano mayor y a mí me celebraba como un joven precoz. Bueno, y respecto a Espronceda, debemos señalar que es el autor del célebre soneto dedicado a la muerte de Torrijos y de sus compañeros, que se publica en la revista El Guadalhorce, también además una de las más importantes de su época, junto con La Alhambra de Granada. Se publica en 1839. Bueno, este soneto nos lo va a leer ahora la profesora Quiles Paz. Helos allí, junto a la mar bravía, cadáveres están. ¡Ay, los que fueron honra del libre y con su muerte dieron almas al cielo! A España nombradía. Ansia de patria y libertad henchía sus nobles pechos que jamás temieron, y las costas de Málaga los vieron cual sol de gloria en desdichado día. Españoles, llorad, mas vuestro llanto lágrimas de dolor y sangre sean, sangre que ahogue a siervos y opresores. Y los viles tiranos, con espanto, siempre delante amenazando vean alzarse sus espectros vengadores. Bueno, por supuesto, yo creo que tenemos que terminar también haciendo una referencia a un cuadro que luego, evidentemente, recupera esta obra de Espronceda, el cuadro de Antonio Gisbert, que se pinta entre los años 1887 y 1888. Y bueno, me parece, lo comentábamos también el otro día, ¿no? Parece casi al leer el soneto se puede hacer a la vez que mirando el cuadro, ¿no? Sí, uno funciona también como referencia al otro. Y bueno, pues el cuadro de Gisbert es un cuadro que además directamente encarga el Estado a Antonio Gisbert. Lo encarga para la colección del Museo del Prado. Es la primera vez que el Estado encarga directamente algo para el Museo del Prado y no se hace por concurso. Y bueno, pues se convierte inmediatamente en una de las pinturas emblemáticas de nuestro género pictórico de historia. En ese momento, Gisbert, en un comienzo hay algunos bocetos en los que se ve cómo al principio se ha apoyado más en esa tradición de Goya, de Géricault, de Delacroix, ¿no? Que sí que está viva de todos modos en su resultado final, pero en algún boceto preparatorio se ve cómo hay algunas figuras mucho más pasionales, más enfervorecidas, que, bueno, pues que remitían más a ellos. Al final termina adoptando un estilo mucho más analítico, que es el estilo también de finales del XIX, ¿no? De la pintura de historia, recuperación de esos episodios nacionales importantes. Para esto, Gisbert incluso viene a Málaga, viene a las playas de San Andrés a conocer, bueno, el terreno donde había ocurrido este crimen, ¿no? Donde se había perpetrado el fusilamiento. Y como referencia a la zona, de hecho se reconoce muy bien para quien es de Málaga o conoce Málaga, se ve muy bien dónde ocurre la escena, porque al fondo a la derecha se ve precisamente el convento de la Virgen del Carmen, ¿no? Entonces, bueno, Gisbert lo que elige es el momento a lo mejor más tenso de ese episodio, en el cual ya han caído algunos liberales, los vemos en el primer plano, ¿no? Ya hacen fusilados, y el pelotón de los más reconocidos, ¿no? De los más destacados, ahí tenemos a José María Torrijos en primer plano, luego Flores Calderón, a Robert Boyd, López Pinto.
pues están ya preparándose para la muerte. Incluso, bueno, vemos un registro de distintos rangos emocionales, ¿no? De cómo están reaccionando a ese momento. Pues los hay que, por ejemplo, Torrijos con Francisco Golfín, con Flores Calderón, se cogen las manos y se presentan como con una cierta abnegación, ¿no? Ante el hecho que está por venir. Y en el fondo, por ejemplo, en el plano un poco más que queda al fondo, sí se ven personas que se están abrazando, ¿no? Es mucho más emotivo. Bueno, todo esto evidentemente Gisbert estaba retomando los versos de Espronceda y bueno, pues aquí con Espronceda, con Gisbert, comienza una serie de referencias a este episodio que ya se hace mítico, ¿no? De la lucha por la libertad en España, que fue la lucha de Torrijos y de Boyd y de todos sus compañeros. Bueno, Amparo, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Ha sido un placer esta conversación y pues esperamos verte en otra ocasión. Muy amable, muchas gracias y a vuestra disposición. Muchas gracias. Muchas gracias a ti.